La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Ministro Salinas, muy buenas tardes. Un gusto saludarle desde este espacio informativo. A 3 días de que ya finalice el estado de excepción en nuestro país, ¿han sido o no favorables las medidas que se tomaron de parte del COE Nacional para contener la pandemia del COVID-19 y así pues contener la situación sanitaria que enfrenta ahora mismo el país por el coronavirus? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a ustedes. Muchas gracias y le agradezco mucho por la invitación. Tenemos ya el 20 de mayo, termina el estado de excepción. Pudimos lograr a través de los informes técnicos del Ministerio de Salud Pública con los equipos técnicos de lograr 28 días de estado de excepción en lo que corresponde en este último estado de excepción que viene a ser nuestro gobierno. Después de 3 peticiones fallidas que no pudieron lograr efectivamente. Resultados sí tenemos, pero eso no quiere decir que hemos eliminado o hemos desacelerado el 100% del COVID. Son datos que no quiero que por la ciudadanía lo escuchen y se relajen más bien. Lo que quiero es que sepan que ha servido tener en cuenta que el Ecuador debió parar y lo hicimos nosotros con mucha responsabilidad. Disminuimos cerca del 35% de lo que es la necesidad de pacientes UCI que estaban en listas de espera. Antes había 550 pacientes en listas de espera hasta antes del confinamiento. Es decir, el mismo día que hicimos el informe habían 500 pacientes en listas de espera en la parte pública y privada. En la actualidad existen 200 pacientes en lista de espera. Si no hubiésemos parado, hubiésemos tenido 1.800 pacientes, de acuerdo a la curva de proyección. Eso es uno. En los datos de transmisibilidad, del 60% que teníamos incrementado, ha reducido al 20 al 30%. Eso quiere decir que igual tenemos casos, ha disminuido. Y las atenciones directamente en hospitales ha disminuido menos del 25% de los pacientes con cuadros respiratorios. ¿Cómo avanzan las cifras ahora en otro tema más allá de lo que se logró conseguir con este estado de excepción? ¿Cómo avanzan las cifras de vacunación en nuestro país? El presidente de la República, Lenín Moreno, había asegurado que 1.800.000 personas recibirán la vacuna contra el COVID-19 antes de que finalice su gobierno. ¿En qué cifra estamos y cómo avanza este plan en todo el país? Correcto. Nuestra meta inicial con el presidente de la República era inocular entre 2 millones a 2.5. Pero hay que decir, lamentablemente, con esa porcentaje de aceleración que tuvimos, llegar hasta el sábado 1 y el domingo 2 de mayo, de llegar a 100.000 a 110.000 personas inoculadas por día, que eso es nuestro mayor índice puntual de vacunación, y este domingo tenemos una proyección, si Dios permite, de 200.000 personas vacunadas el mismo día. Va a ser el último día que trabajaremos en este gobierno y va a ser el día que vayamos a tener una proyección de 200.000 personas, inclusive un poquito más. Eso significa que dejaremos entre 1.8 millones de personas inoculadas, en donde contemplará también la disminución de proyección de complicaciones de COVID en adultos mayores, con hitos importantes como por ejemplo vamos a inocular a toda la policía, a todos los docentes, a todos los militares, a la mayoría de los jueces, a la mayoría de los fiscales, a los cuerpos de bomberos, a la CTE, y también ya teniendo el 100% casi inoculado la provincia de Galápagos, teniendo que este archipiélago va a ser el primero en Latinoamérica y el segundo en el mundo, de haber inoculado el 100% en esta población. Esto significa que en junio, ya con las segundas dosis, podemos decir que va a estar libre de COVID ya Galápagos, y puede ser una dinámica de poder comenzar a iniciar lo que son el turismo aquí, ¿no? Justamente, Galápagos ha sido bastante golpeada por el turismo y por todas estas medidas que se han tomado para contener la pandemia. Por esas razones que se escogió Galápagos para que sea la primera provincia del Ecuador en estar libre de COVID-19 y que la mayoría de sus habitantes estén inoculados. Hay muchos factores que se escogió Galápagos. Primero, porque la población es de 20.000 habitantes, es una población cautiva, donde podemos nosotros exponer al mundo, mire lo que le digo, exponer al mundo que nuestro plan de vacunación de nuestra administración es efectivo. Eso significa que pudimos nosotros acelerar el proceso, y aparte de eso, algo que tienen que saber el Ecuador y el mundo, vamos a nosotros trabajar
con un sistema de investigación a través de la Universidad de San Francisco, donde ya están trabajando en un proceso de investigación de cómo es la efectividad y seguridad de la vacuna Pfizer, porque en esta provincia solamente se vacunaron con Pfizer. Fue mi disposición para poder tener un estudio de investigación de cómo es la presencia de esta vacuna, la efectividad en nuestra cultura, en nuestra raza, que somos ecuatorianos, y además con la dinámica de tener también mucho intercambio cultural en temas turísticos, y de esta manera vamos a tener nosotros un resultado que va a facilitar un estudio no solamente para el Ecuador, para todo el mundo, de cuál es la efectividad y la seguridad de esta vacuna, ¿no? Ministro, faltan 5 días para que ya se termine esta administración. ¿Usted ha tenido ya una conversación en directa con la nueva ministra de Salud del gobierno de Guillermo Lasso para entregarle todas las cifras y cómo justamente queda el plan de vacunación hasta el momento para inocular al resto del país? Sí, hemos tenido un proceso de transición muy efectivo, muy transparente, con el respeto que tenemos que tener nosotros los profesionales. La doctora Garzón es una gran técnica que conocemos nosotros, que ha estado trabajando en función pública. Hemos ayudado a tener la información correspondiente. Hay que decirlo, el Ecuador debe estar tranquilo porque va a estar directamente encaminado. Nuestros errores, nuestras fortalezas, nuestras debilidades ya tienen la información, y va a ser directamente un efecto de transición muy efectiva. Este jueves tenemos una reunión, sería la 4ª vez que nos reunimos en lo que va de mi gestión como ministro de Salud Pública. Sería la 4ª y última vez, sería este jueves en el despacho del ministerio, para ya definir más detalles puntuales, y que el lunes o el martes, sería 25 de mayo, continúe. El ministerio no puede parar, claro. Debe continuar, porque atrás de nosotros está la salud del pueblo, ¿no? En efecto. Ahora, tenemos en nuestro país la presencia de las vacunas de varias farmacéuticas, entre ellas la de Pfizer, tenemos la de AstraZeneca, pero ahora ya se ha sumado la autorización de que al país llegue la Sputnik V, que es la vacuna rusa. ¿Cómo avanzan estas negociaciones? ¿Cuántas vacunas llegarán a nuestro país? Mire, muy importante nuestro proceso de negociación. Por eso le digo que es importante que el ministerio nunca se desconecte de la realidad que es la salud del pueblo. Lamentablemente, cuando yo llegué al ministerio, yo no recibí nada, ni una información de nadie. Todo desordenado, y tuvimos que organizar, y lo que usted ve directamente, todo lo hicimos nosotros en los casi 48 horas que estuvimos levantando. Eso es lo que no va a tener la ministra actual, que va a entrar, va a tener todo bien organizado. De pronto detalles puntuales que tampoco va a haber, que nunca va a ser perfecto. Nuestra transición va a ser efectiva, y también está informada, y va a ser informada también a su debido tiempo, cómo avanzó las negociaciones, no solamente las con vacunas. Sputnik. Y hemos iniciado las negociaciones con todas. Es decir, no digo yo, Camilo Salinas, como Ministerio de Salud Pública, me pongo la camiseta del ministerio. El Ministerio del Ecuador actual, es decir, el país o el gobierno actual, inició desde el año pasado, en septiembre. Todas las empresas, es decir, no solamente las que están ya ahorita administrándose, sino Sputnik, que ya se aprobó la semana pasada, Johnson, que estamos a la espera todavía, esperemos que termine, porque estamos desde la semana pasada que nos remitan un documento que tienen que tener firmas de responsables Johnson & Johnson. Ese ya no depende de nosotros, sino de la empresa farmacéutica, donde nos dé un certificado de un acuerdo no vinculante para aprobarla, y que quede también aprobada para el siguiente gobierno. CanSino, que está bien avanzado, en donde también nos ha comprometido entre 3 y 4 millones de vacunas. Tenemos documentos y estamos avanzando. Esperemos resolverla, que creo que no nos da tiempo, sino la ministra va a tener bien avanzado las negociaciones entre estas tres. Hemos hablado con Moderna, que no fue efectivo porque realmente no tiene cupo para el Ecuador. Hemos hablado con Sinopharm, tampoco no tiene cupo para el Ecuador, y otro tipo de vacunas que igual se han hecho las comunicaciones y que no nos han destinado cupo. Los únicos que hemos tenido validación para destinar cupo para el Ecuador, de acuerdo a fondos de inversión internacional, son CanSino, la Sputnik, que ya está lista, se habla entre 8 hasta 19 millones de vacunas que llegará al Ecuador durante todo este año. Ya la parte precontractual de negociación lo haría con la nueva ministra. Nosotros hicimos ya de adelantar el tema de la aprobación del ARSA, que es lo más difícil. Mire que está desde septiembre.
¿Y con Johnson y Johnson también ya se está evaluando lo mismo, el permiso del AXA? Johnson también está, solamente depende de Johnson, de la empresa Johnson, que nos envíen ese documento y la validamos también si es que depende de ellos. Es decir, ya no estamos tratando de facilitar, igual que el calcino. Entonces, todas estas negociaciones no es de un día, no es de 2 días, vienen desde septiembre. Se reunieron de nuevo en marzo y nosotros en esta administración nos hemos reunido también para poder definir detalles como lo hicimos con Sputnik. Perfecto, señor ministro. Muchísimas gracias por su información y por su aporte en Notimundo a la Carta. Esperamos que tenga una excelente jornada y sobre todo pues que se siga trabajando en pro de los ecuatorianos durante los próximos 5 días que le quedan a este gobierno. Vamos a trabajar hasta el último día y principalmente, así sea una vacuna que inoculemos el 24 de mayo a las 9:59 cuando ya entreguemos el gobierno. Esa vacuna será esperanza para una familia y va a ser la vida del futuro para este ser humano que va a ser administrada la vacuna. Es nuestro compromiso y eso dejaremos al Ecuador. Muchísimas gracias, señor ministro. Pues acabamos de conversar con Camilo Salinas, ministro de Salud Pública del gobierno saliente. 13:38. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.